Muy bien, muchas gracias a ti, Pedro. Primero, un tema general. ¿Qué número y letra? Ah, Eso, número y letra, pasamos por eso. H18, H18, amplitud a la H. capítulo H, sí. Oiga, una evaluación general, ya lleva varias semanas de campaña en el cuerpo. ¿Cómo se ha sentido en esta campaña usted que viene del aula universitaria, del mundo de la tecnología y la ciencia? eh, Trabaja en la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Cómo se ha sentido en esta experiencia? Bien, como en general la gente me escucha, que es lo que más me importa. Eh, Hay un rechazo inicial a cualquier persona que uno pare en la calle y le quiera hablar de política. Eso es mayoritario. Eso es mayoritario. Yo diría que de cada 20 personas, 19 tienen esa reacción. Chumay. Pero una vez que saben que soy profesor universitario de la Santa María, se detienen a conversar conmigo. Y la conversación deriva hacia qué hacer, cómo mejorar y cuestiones por el Un estilo. tremendo plus, entonces, este tema de venir de un área que Sí, no es propiamente sí, la política. sí. Yo creo que el perfil que el ciudadano anda buscando es un poco eso, ya que la clase política lo ha hecho tan mal, eh, serían todos reprobados en un curso, digamos. Sí. Entonces la gente busca alternativas, ¿no? Se va fijando en personas que tienen otro perfil. Y en lo personal, algunas personas, colegas me han dicho, ¿y por qué quiero ser senador y no diputado o alcalde, qué sé yo, o ¿cómo se llama? Concejal. Concejal. Bueno, porque primero no es carrera académica esta cuestión, pues, es política, ¿eh? Y segundo, si eh, para el cargo de senador, si tú estás fuera de la clase política, si no eres un profesor universitario, ¿quién puede ser? Pues ese es el tema, ¿no? Han sido exmilitares, eh, senadores, ¿cierto? Artistas, y un académico, ¿por qué no puede ser un senador de la República? Yo creo que cumple con todos los elementos de análisis de juicio y de valor que se requiere para una función como esta. Pedro, una consulta, ya que los senadores que están en ejercicio le siguen pagando, siguen trabajando y siguen siendo funcionarios del Estado y del Congreso, ¿usted salió de la Santa María pidiendo permiso, sin goce de sueldo? No, yo sigo trabajando. A ver, yo soy un candidato sui generis, si se quiere. Yo hago mis clases, de hecho vengo de clase ahora, ¿no? Ah, mire. Hago mis clases. He tratado de ponerla en un horario, o sea, aquí lo que he hecho es agruparlas en zonas, etc. He seguido revisando los trabajos de título y he seguido haciendo la investigación que corresponde. Si el tema de la política, ¿cómo se llama? Se puede hacer, digamos, Haciendo el horario más flexible. en todo momento. Ese no es el punto. Uno tiene que cumplir sus funciones, ¿eh? Y nosotros trabajamos por objetivos. Oiga, Pedro, ¿cuáles serían sus propuestas concretas con el fin de que se termine este privilegio generalizado de la clase política? La gente tiene esa sensación, grandes sueldos, grandes equipos, pueden pagar asesorías, eh, tienen muchos privilegios, viajes, en fin. ¿Cuál sería su propuesta concreta con el fin de que poco a poco se vaya dando un giro a esa visión de la gente respecto del Sí. abuso de la clase política? Bueno, mira, ahí hay un video sueco muy interesante de cómo los suecos legislan o cuál es el perfil de sus legisladores. En primer lugar, el sueldo de los suecos, de los parlamentarios suecos, está bajo la línea del mercado, digamos, bajo el promedio del mercado para profesionales de distintos ámbitos. Por lo tanto, te tiene que gustar la cosa Y no deben tener auto. para legislar, claro. Entonces, el mismo Estado, si se quiere, le provee de unas habitaciones para los que son de lejos, muy sobrias. Sí, en el fondo, la tarea del servicio público, como lo decía Alisandro, ¿cierto? También en esa frase, tú vas a la vida pública a servir, no vas ni a ganar elogios, ni a ganar honores, y menos en beneficio ni utilidades. Entonces,
hay un malentendido aquí en lo que es la función pública, ¿no? Y al final aquí se ha puesto como que fuera como lo más importante, lo es, ¿cierto? Pero no desde el punto de vista ni de los beneficios ni de la utilidad. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es ir disminuyendo el sueldo, si eso es lo que hay que hacer, son medidas directas a la vena. ¿Ah? Hay propuestas, una del Frente Amplio que nosotros hemos acogido, que hay que disminuir el sueldo a la mitad, para comenzar a hablar. Que es el promedio del OCDE, ¿no? Para que los bueno, todo el mundo sabe, ¿cierto? Los sueldos de nuestros parlamentarios son los más grandes del mundo. No hay ninguno que gane más que ellos, ¿no? Somos número uno ahí. Número uno, somos top one. ¿Ah? Entonces, lo lógico sería ponernos en el promedio, eso sería lo razonable, digamos, para comenzar a hablar. Porque le da vergüenza a uno y por ejemplo también hay cuestiones que yo no entiendo, por qué los presidentes de la república, también expresidentes de la república, tienen un sueldo equivalente a un senador. Yo por ejemplo estoy en la línea del presidente Piñera, ¿cierto? Todo el mundo sabe, pero yo no entiendo cómo el presidente Piñera recibe un sueldo del expresidente de la república. Se dice que es para que no pase penuria el expresidente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero cuando sea la ocasión, o sea, si hay un presidente que está pasando penuria, vamos y lo acogemos, ¿cierto? Y el Estado, la sociedad chilena sabrá solucionar ese tema oportunamente. Pero todas estas cosas que ocurren, o sea, el sentido del ¿cómo se llama? El sentido común, por último, está fuera de la clase política actual. Eso es ¿Usted volvería al voto obligatorio, Pedro? Se lo plantea esto en el marco de ir tratando de ajustar el sistema y lograr tal vez una mayor participación ciudadana en el tema político. Sí, bueno, es una idea que me da vuelta. Yo soy esencialmente un liberal. ¿Ah? Yo creo que a las personas hay que seducirlas y yo me quedo con el concepto del voto voluntario, con toda la potencia que tiene. Lo que pasa es que para que el voto voluntario sea potente, la política tiene que funcionar bien. ¿Ah? Y para que funcione bien, tiene que haber probidad, que no ha habido, ¿cierto? Y tiene que haber sentido de sacrificio que tampoco se ve. ¿Ah? Y tiene que haber austeridad, que tampoco se ve. ¿Ah? Entonces, si esas cosas no se ven, la gente se aleja de la política. Si la obligamos a votar, es un peligro, no sé, es una cosa compleja, puede pasar cualquier cosa. ¿Ah? Tremendo tema. Estamos con Pedro Sariego Pastén, candidato al Senado por amplitud en la región Sí. de Valparaíso. Oye, repita su letra y número. H18. Oye, pero H18, sí. me quedé pensando en eso que también la gente, a ver, cuando el sistema es voluntario, también significa cierta responsabilidad. Entonces, lo que uno se encuentra es mucha queja en la ciudadanía respecto de la clase política. Pero si la ciudadanía al final de este proceso elige a los mismos, habiendo opciones, porque aquí para candidato a senador hay 30 y tantos candidatos, si es que no me equivoco, Para ¿no? 5 para 5 Cinco cupos, cupos, sí. las encuestas, los entendidos dan por ganadores a los mismos de siempre. Entonces, tampoco se condice esto que la gente está enojada por un lado, pero termina votando por los mismos. ¿Me entiendes? ¿No? Sí. Entonces significa que no está tan enojado. Y significará que si es que pasa en ese escenario, significa que la cuestión de la austeridad, que la cuestión de la probidad no es tan importante para el ciudadano común. Entonces ahí estamos leyendo mal las cartas, como se dice. ¿Ah? Oiga, Pedro, yo lo quiero llevar a otro tema, que es que nosotros estamos viendo últimamente, estos últimos días, todo en inversión de infraestructura, transporte, buses nuevos, metro, todo lo demás, para el gran niño que se llama Santiago, que parece que le dicen que es el Chile de la OCDE, que limita al norte con Tintín y al sur con Rancagua, y llega hasta Curacaví, porque el resto del país, oiga, acá andamos con cajones de manzana y el metro en invierno usted
se moja completamente y todavía nos brindan con el sueño de que vamos a llegar algún día a Calera. ¿Qué opina usted que todo para Santiago, todo para Santiago? Y las regiones, Bueno, bastante austero el gobierno con el tema de infraestructura. sí, bueno, uno, cuando vino la independencia nacional, hubo un personaje de la historia que se llamó José Miguel Carrera Verdugo, uno de los próceres de la patria, ¿cierto? Y él planteó desde el principio un sistema federal. Creador de los liberales en este país. Exactamente. A ese sistema federal siempre Santiago le ha cerrado las puertas. Hubo un par de guerras civiles por eso, ¿cierto? En el siglo XIX. La capital estuvo a punto de trasladarse a Quillota. Exactamente. Y en definitiva, creo que ya se ha instaurado un Estado centralista, qué sé yo, bueno, y muy duro, digamos. De hecho, sobre este tema han habido N comisiones, la última comisión hizo un muy buen trabajo, por lo tanto, lo que hay que hacer está bastante claro para descentralizar el país. Pero hay una fuerte voluntad política de que no sea así. Y en definitiva, a pesar de que todos los parlamentarios hablan de que hay que descentralizar Y a tal punto que ¿no? nos imponen candidatos de Santiago acá en esta misma Claro, región. y llegan candidatos de Santiago con la palabra descentralizar en sus labios, pero al final no pasa nada, ¿no? La segunda cosa que hay que tener presente es que al final del día la inversión se define en este país en lo que se llama el Sistema Nacional de Inversiones. Este es un tema técnico, pero para que se entienda, el Sistema Nacional de Inversiones está definido por unos indicadores, ¿ah? Y estos indicadores siempre o privilegian el número de número de habitantes, número de autos por hora, el número de habitantes por metro cuadrado, ¿me entiendes? Por lo tanto, mientras más personas hayan en una zona, el proyecto ABCD se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque nuestro Sistema Nacional de Inversiones, al ser un Estado centralista, se niega sistemáticamente a considerar los criterios territoriales que nivelarían la cancha. ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquiera de nuestros proyectos, por mucha gente que haya en Valparaíso Viña, en una lista de proyectos centralizados queda en el número 55, por darte un Un número. ejemplo, la Avenida España. La Avenida España es un ejemplo clásico. La Avenida España hace muchos años que tenía que haber sido reparada con una capita que sea nueva. Debe estar en el número 38, 39 de No todos es los prioridad. proyectos. Claro, o sea, cómo funciona el aparato del Estado, si el Producto Interno Bruto va bien, si entonces ya de todos los que tengan un TIR de un 5%, una tasa interna de retorno de un 5% nacional, están aprobados, listo, y los nuestros, porque tienen menos números, no van a ser aprobados. Entonces, en definitiva, si no cambiamos, si no somos capaces de poner los criterios territoriales en el Sistema Nacional de Inversiones, como decía mi abuelito, el día del níspero, Súper elegante. van a ser, claro, sí, así dice mi abuelito, Día del níspero. del níspero, ¿cierto? Los Súper proyectos que nos elegante. interesan van a ser aprobados. Entonces todos los proyectos que Somos se... expertos en níspero acá en... Sí, Hoy estaríamos llenos Sí, de árboles. sí, sí. Estamos llenos de árboles De níspero. en la zona. Yo, mira, solamente anecdóticamente, cuando yo fui sereni, impulsamos la pavimentación de las calles de la isla de Pascua, ¿no? Todo bien, no habíamos conseguido el dinero, habíamos hecho una cuadrilla con gente de Rapa Nui, para el tema cultural, para que fluya todo el proceso. Cuando soy llamado del Ministerio de Desarrollo Social y me dicen, Seremi, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Nos da el número, los indicadores, entre ellos el famoso número de camiones por hora. Entonces, mi respuesta fue muy chilena y le dije, pero ¿cómo es posible si el único camión es del MOP? Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo dé vuelta todo el día? Bueno, no fue imposible. Al final, todas estas cosas terminan con un decreto de excepción de parte del ministro de la época, ¿cierto? Para que se pueda hacer el proyecto. Y eso se demoró burocráticamente un año. Entonces, y así se van atrasando las cosas y en definitiva ese presupuesto se tomó, se hizo otra cosa con él, etcétera, etcétera. Entonces,
mientras no haya una voluntad real de regionalizar el país, mientras no exista en el tema técnico la voluntad real de integrar los sistemas al sistema de inversión, los criterios territoriales, vamos a seguir en este estado de cosas en que los mejores proyectos son para Santiago, en que la mayor inversión está de clase mundial, además. O sea, Un ejemplo más cercano, el aeropuerto, que se va a poner a infraestructura a nivel mundial, se va a poner casi a nivel de Charles de Gaulle, ya del Kennedy, pero salen a la Américo Vespucio, a la ruta 68 y se encuentran con un embudo, Claro, con otra realidad. Sí, está bien, pero ahí o sea, entiendo que se va a hacer otra Américo Vespucio más grande y entiendo que el tren, el metro va a llegar hasta el aeropuerto y entiendo que la ruta 68 se va a ampliar hasta 4 o 5 pistas hasta el túnel. Pero en ese sector. Hasta el túnel de Los Bravos. Entonces, está bien. Y entiendo que va a haber líneas de metro debajo de la línea de metro que existen actualmente. Y a lo mejor es lo que siguen todas las grandes ciudades del mundo. Pero eso va en desmedro, como los recursos son los que son, va en desmedro de los recursos para todo el país. Oiga, Pedro, usted estuvo en la administración, en el gobierno regional, fue Ceremi, secretario regional ministerial de Obras Públicas, ahora postula al Senado. De esa experiencia como Ceremi, me imagino que usted alguna vez dijo, esto, si alguna vez tengo poder, lo voy a cambiar de inmediato, Sí, en el tema de la administración, sí, porque, o la forma de hacer gestión. Con esa experiencia, ¿usted qué, sí, porque, qué bandera o qué banderas bueno, llevaría el lleva caso de resultar electo una senador? bandera absolutamente regionalista? O sea, a ver, en estas materias no hay que perderse. Aquí hay que hacer un cambio radical en este país. Yo no digo que vaya a ser un sistema federal como pensaba José Miguel Carrera, pero sí digo que hay que tomar medidas radicales. ¿Y qué sería una, por ejemplo? Porque al final todos los huevos, estimado Mauricio, se compran con plata, en el negocio de la esquina. Para eso lo que hay que hacer acá es, por ejemplo, el 10% de todas las utilidades regionales que quedan en la región. La mitad la podéis poner en el gobierno regional para todos los proyectos y la otra mitad la reparten en los 38 municipios que hay en la región. Entonces, eso, cosas concretas. El resto es humo nomás. El resto es hacer las mismas cuestiones de siempre y es parafernálico todo nomás. ¿Cierto? Todos los días detectamos empresas que tienen una gran infraestructura local, que en la zona Quintero, Ullón-Caví, ¿qué más podemos decir? Y que pagan 70 lucas al municipio, o sea, es como un chiste. Y no se reparan, o sea, quiero decir que hay territorio intervenido en nuestra región por necesidad del Estado y de la sociedad entera, como el tema energético, y no existe una inversión mitigadora equivalente, digamos, para el daño que se genera. Así que, por ahí, ¿qué quiero decir con eso? Que hay que ir un poco más allá de la famosa ley de puerto que proponen algunos sectores, sino que hay que hacer una cosa más global, digamos, cuánto tú generas. No sé si ustedes saben que Calama es la ciudad que tiene el Producto Interno Bruto más grande de Chile. Si no me equivoco es el doble del de Chile. Y en algunas partes se indica que es una zona muy, muy rica eso. ¿Qué te parece la ciudad de Calama? No sé si ha estado ahí. Sí, no, ¿Ah? algunos dicen que es como Sodoma y Gomorra. Claro, entonces Cada paradero. Claro. la tendencia, Me quedo callado, pero desde el punto de vista de la infraestructura, a eso me refiere, el Producto Interno Bruto de la zona no se condice con la ciudad. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú vas a un país desarrollado, eso no ocurre. Si hay una zona que genera valor, las ciudades locales son las que pueden estar en la periferia de ese país, dan cuenta de ese valor también. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que ocurre acá? Entre otras cosas. Entre otras cosas, para esta zona de Valparaíso, nosotros tenemos que trabajar mucho en desarrollar la idea del polo tecnológico. ¿Sí? Esa es una idea que nunca tenemos que abandonar. De repente la autoridad llegar a usar el edificio Corfo que está arriba. De repente caen en la depresión, pero lo que pasa es que hay que saber conectar el sistema universitario local y activar la inteligencia que hay en la zona, y para eso tienes que poner capitales de riesgo,
Y los capitales de riesgo que tienes que poner, la Corfo pretende que de cada 2 proyectos uno sea exitoso. Cuando tú haces capitales de riesgo en serio, es uno de cada 20, pero ese 20 es tan exitoso que paga 100, ¿ah? ¿Te fijas? Y para eso hay que cambiar la cultura empresarial de nuestro país, y para eso hay que hacer estas cosas, y para eso hay que elegirlas. Pedro, Para crear todas esas condiciones que generen una mejor condición de trabajo en el país, ¿no? Pedro, ¿usted cree, con esta mirada que está hablando y comentando, que las casas universitarias creen más hub, global hub, asociados a la región y no mirando hacia A Santiago. Marte o a Santiago? Sí, sí, hay que crear. Mira, que hay varias cosas aquí. En primer lugar, todo el tema de investigación y desarrollo. De hecho, ayer había un candidato a presidente. ¿Cierto? Al final de cuentas, ¿qué ha pasado? Que todo lo que es investigación y desarrollo ha disminuido. Yo la otra vez creo que te mencioné los números. 0,4 es hace 30 años era 1% del Producto Interno Bruto lo que se invertía en investigación y desarrollo. Hoy día es 0,4. El promedio mundial es 2,5 hoy día, ¿eh? Entonces tenemos que aumentar la inversión en investigación y desarrollo, necesariamente. Y tiene que ser una investigación y desarrollo que tenga sentido, que esté vinculada con lo que hace nuestro país, ¿eh? Hace 30 años atrás, en un libro del doctor Fernando Munker que se llama Cambia su desarrollo ahora, se planteaban 2 alternativas para este país. O este país que en aquel tiempo producía 2 millones de toneladas de cobre, hacía más hoyo, ¿ya? Y producía más cobre y pescaba más, cortaba más árboles, etcétera, etcétera. O apostaba a la investigación y desarrollo, ¿eh? Apostó a hacer más hoyo, ¿eh? ¿Te fijas o no? El punto está en que hoy día estamos en una nueva disyuntiva, y el punto está en que yo no veo que podamos hacer más hoyo, ¿eh? en el país para mover tierra y seguir generando cobre, ¿eh? Entonces tenemos que apostar necesariamente a activar la inteligencia que se ha desarrollado en nuestro sistema universitario. Esa es la apuesta. Tenemos que ser capaces de crear las condiciones de generar un montón de emprendedores en nuestro país, capaces, que sea capaz a su vez de generar, encontrar en ellos una nueva generación de empresarios, ¿eh? Porque en el fondo ese es el tema de fondo. Pedro Sariego Pastén, candidato al Senado por Amplitud en la región de Valparaíso, académico. Pedro, muchísimas gracias por estar esta noche acá, ya son cerca de las 22 horas, y nos vamos calabaza a calabaza, cada uno para su casa, salvo que usted tenga que seguir en campaña. Pedro, Sí. muy amable, gracias por estar con nosotros, ¿no? Muchas gracias a ustedes por invitarme, ¿eh? Café, Cuando quieran. muy bien, Café Prime, Radio Valparaíso, nos despedimos, usted sigue en sintonía de nuestra emisora. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 a.m. con el Twitter Café, el tradicional Twitter Café de nuestra emisora, y el próximo martes a las 21 horas con el Café Prime. Gracias por la sintonía. Muy buenas noches. Chao, Pablo. Llegué a la radio. ¿Dónde voy? Chao, chao, nos vemos hasta mañana.